Estamos en el capítulo 2. Hemos empezado la semana pasada a ver el mensaje a las 7 iglesias. Como dice, un mensaje a las iglesias, es para la iglesia. Y es muy importante porque cuando Cristo habla y como dice ahí, a cada una de las iglesias empieza de la misma manera, escribe al ángel de la iglesia en, y ahí se citan 7 ciudades distintas. El número 7 en Apocalipsis nos habla, en toda la Biblia tiene un significado, en Apocalipsis también, de algo completo, algo que está terminado, algo que nos está hablando de plenitud. Entonces entendemos que ese mensaje a las 7 iglesias, que son los 7 candeleros en medio de los cuales está Cristo, Él es el que sostiene a los pastores de esas iglesias. Entendemos que esta es la iglesia de Cristo en cualquier tiempo, en cualquier época. Y el otro día empezamos a ver Éfeso. Estuvimos viéndola casi toda, pero nos faltó un poquito que vamos a terminar ahí un par de versículos del final de comentar hoy. Pero habíamos dicho que probablemente esta es la iglesia del principio, la iglesia que en el libro de Hechos se nos está hablando de ella, una iglesia que empieza con mucha fuerza, porque la inauguración, lo nuevo, lleva ese poder en el Espíritu Santo al recibir los creyentes, la promesa que Cristo había hecho que recibirían ese poder, y la iglesia nace pues con toda una fuerza impresionante. Y en pocos días la iglesia ya se está multiplicando, están añadiéndose nuevos creyentes. Y lo que denota es el amor. Ese amor que en Cristo todos hemos sido unidos y nos ha hecho ser ese cuerpo que somos, el cuerpo de Jesús, la iglesia. Y ahí se ve ese amor tan especial en esos primeros meses, días, años de la iglesia, como los creyentes juntos, unánimes, tenían todas las cosas en común. No había ningún hermano que pasase necesidad, todos sus demás hermanos se preocupaban de esas necesidades. Era un tiempo en el que todos pensaban los unos en los otros y trabajaban así coordinados, juntos, en el crecimiento de la iglesia. Pero al poquito de que la iglesia empezó, ya vemos que empieza la iglesia a entrar en un estado de relax, de relajación. Vemos que en los primeros años ya el apóstol Pablo tiene que tratar con algunos problemas en iglesias como en Corinto. Ahí había un problema y se veía que el amor estaba dejando de ser lo principal. Tiene que llamarles la atención porque se creaban divisiones dentro de la iglesia, había grupos, se estaban dividiendo. Se notaba que ya faltaba ese amor cuando se unían juntos para comer, para celebrar los ágapes cristianos, y en medio de esos ágapes ellos celebraban la Santa Cena. Pues ahí ya se veía la falta de amor, porque dice Pablo que no se esperaban unos a otros. Llegaban allí y tenían prisa, el que llegaba primero comía y no esperaba a los que tenían que venir detrás. Por eso en la iglesia de Éfeso lo que sobresale es la reprensión que Dios tiene para esta iglesia. Es lo que estábamos leyendo el otro día en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y tristemente esto es algo muy común en las iglesias, en los creyentes, de que uno conoce a Cristo y empieza con mucha pasión, con mucha fuerza, experimentando y viviendo ese amor de Jesús. Pero después la vida en la que estamos involucrados es muy frío todo, hay muchas dificultades, muchas pruebas, estamos en la carne y la carne es débil, pese a que el espíritu está dispuesto, pero tenemos la debilidad de la carne. Y la tendencia siempre es a la relajación y al declive, es ir atrás y perder esa pasión, ese entusiasmo. Pasa en otras áreas de la vida. En las relaciones de pareja suele pasar también. Hay una fase de enamoramiento, cuando un hombre y una mujer se conocen, se enamoran y surge el amor, y bueno, eso es un tiempo de mucha pasión. Uno cuando está enamorado pues siente de una forma muy especial y hace cosas pues que a veces ni se había pensado que haría. Y siempre quiere estar con la persona de la que está enamorado, con la persona a la que ama. Y pasan los años y todo eso se va relajando. Y a veces degenera. Y en muchos casos termina incluso rompiéndose esa relación.
Esperemos que en Cristo no pase eso, que a pesar de que el amor se haya enfriado, has dejado tu primer amor, por lo menos estemos ahí perseverando en estas cosas, como esta noche aquí es un gozo ver casi 40 personas aquí orando juntos, estudiando la palabra juntos. Haciendo esto es que el Señor hace que nosotros brote otra vez el amor y recuperar ese amor que quizás se enfrió. Entonces tenemos que tener eso muy presente en nuestra vida, entender que Cristo nos sigue amando tanto como aquel día que le conociste, porque el amor de Dios no fluctúa, no cambia, es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Dios es en su carácter, no muda, no cambia, Él no crece, no mengua, Él es todo, completo en todo, desde siempre, y nunca va a cambiar. Su amor no va a relajarse, no va a bajar. El amor que Él tiene por ti es el mismo que aquel día que entregó a su único Hijo por nosotros en la cruz, a Jesucristo. Entonces hay que pensar en eso, hay que disfrutar de ese amor y reenamorarse del Señor, volver a recordar, como le dice, acuérdate de dónde has caído, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Resalto esa palabra arrepiéntete porque dejar que el primer amor se haya enfriado es un pecado. Por eso dice arrepiéntete. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace está pecando. Si el amor en nosotros se ha enfriado, es porque hemos llenado nuestra vida de otras cosas, de cosas que no son el amor de Dios. Un recipiente, si tú tienes un vaso y lo llenas hasta arriba de agua, no puedes verter otro líquido dentro porque ya está lleno, está a rebosar. Si tratas de poner otra cosa, rebosará, se rociará, no cabe. Tendrías que vaciarlo para llenarlo de otra cosa. Imagínate, quieres poner Coca-Cola, pues tienes que vaciar el agua y entonces podrás poner Coca-Cola. Por eso el apóstol Pablo decía, no os llenéis, no os embriaguéis de vino, de cosas de este mundo, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, entonces vives ese amor intenso en Cristo. Y hermano, vivimos un tiempo complicado, porque hay muchas cosas que nos distraen, hay muchas cosas que nos seducen, y a veces flirteamos con amores de este mundo, y eso es una ofensa a Dios. Cuando Dios no es lo primero en tu vida, entonces tenemos un problema. Hemos hablado de parejas, ¿verdad? Tu esposa, tu esposo, piensa en él. Piensa que hubiese una persona en su vida más importante que tú. ¿Te gustaría eso? ¿Encontrarías que es normal? No estoy hablando de hijos, no estoy hablando de gente que está ahí en el núcleo familiar. Es normal que la familia, los hijos se aman. Pero el amor del esposo y la esposa es exclusivo y tiene que ser la prioridad el uno para con el otro. No puede haber nada más importante. Ni siquiera los hijos pueden enturbiar esa relación, ese amor, porque el amor de la pareja se proyecta hacia los hijos en unidad. Entonces, ¿cómo sentirías si tu esposo, de pronto tú supieses que hay una persona más importante que tú en su vida? Una compañera de trabajo, una amiga que conoció no sé dónde. ¿Cómo te sentirías si tu esposa un día descubres que tú no eres lo más importante, el hombre de su vida, que tiene un amigo que es más importante que tú? ¿A qué te sentirías mal? Bueno, habría problemas en el matrimonio, ¿verdad que sí? No puede haber nada ni nadie más importante que Cristo en tu vida. No puedes amar nada por encima de Cristo. Él tiene que ser lo principal. Así dice la Escritura. Y si amamos a Cristo de esa forma, todo lo que nos rodea, empezando por tu cónyuge, tus hijos, tu familia, tu iglesia, todo va a ser bendecido. Porque vivir en el amor de Cristo así en plenitud, bueno, es algo que supera todas las expectativas y nos potencia con todos esos principios espirituales que necesitamos para vivir esas vidas plenas, abundantes, completas. Y todo nuestro alrededor va a rebosar de bendición, esa bendición que Dios quiere derramar en abundancia sobre nosotros.
Así que arrepiéntete. Si tú reconoces que en tu vida el amor se enfrió, que Dios no es el número uno, arrepiéntete. Dile: Señor, perdóname, acuérdate de dónde has caído y haz las primeras obras. Porque si no, dice el Señor Jesús, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Quiero notar, ahora te dejo, Ángel, que quiero resaltar y hacer notar que le está hablando a la iglesia. No le está hablando a una persona en concreto, le habla a la iglesia. Evidentemente la iglesia la forman personas. Entonces, cuando yo te estoy hablando, perdiste tu primer amor, claro, lo hablo de forma personal para ti. Pero yo como pastor siento un peso de responsabilidad de que esto es para la iglesia. Igual que Cristo le habla a la iglesia de Éfeso, nos habla a la iglesia de Valls. Y como iglesia de Valls, tenemos que buscar como iglesia encontrar esa pasión por Jesús. Evidentemente, también cada uno de nosotros, porque formamos la iglesia, somos piedras vivas los unos de otros. Entonces, cuando dice que si no te arrepientes, si no vuelves a las primeras obras, si no estás ahí, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido, ahí le está hablando a la iglesia. No estamos hablando de perder la salvación, no voy a entrar ahora porque se nos iría todo el tiempo, lo hemos hablado muchas veces, otro día sin carta. Si tú naciste de nuevo y estás en Cristo, Romanos capítulo 8 dice que nada te separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Eres tu seguridad, tu garantía, las arras de tu salvación. Es algo que Él hizo en ti, te dio el Espíritu Santo y fuiste sellado, y ese sello es eterno. Nadie te lo puede arrebatar. Ahora bien, la iglesia recuerda que hemos visto una enseñanza, que no todo el que tiene nombre de iglesia, por tener el nombre de iglesia, ya es iglesia. Una cosa es tener el nombre y otra cosa es ser iglesia. Igual que pasaba en el antiguo Israel. Todos tenían nombre de pueblo, el pueblo de Dios, pero no todos los que tenían nombre de pueblo de Dios eran verdaderos creyentes en Dios. A veces solamente era cosa de labios, este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. O a veces eran rituales, cumplir con un montón de rituales, entre ellos la circuncisión, y Dios decía: yo no quiero la circuncisión de vuestra carne, quiero la circuncisión de vuestro corazón, cortar con lo que es pecado, quitar el pecado de vuestras vidas. Y Dios hablaba a ese pueblo de apostasía, igual que ahora se habla de apostasía en la iglesia. Sí, Ángel, ¿querías decir algo? Una ya casi la has contestado, pero hay la versión en catalán, por ejemplo, me hacía la aportación Paco, de que no utiliza arrepiéntete, sino que dice conviértete, convertiste. Y algunas otras versiones, como Dios habla hoy, dice vuélvete a mí y haz las obras que hacías. Y pensaba que, claro, a veces arrepentirse está bien, pero te puedes quedar ahí en esa posición, ¿no? Volverse implica una acción. Realmente te arrepientes y tienes que moverte. Eso como aportación. Y la segunda, cuando dice, suena fuerte, ¿no? Cuando dice, si no es así, quitaré el candelero. Exactamente a qué se está refiriendo ahí. El candelero era el símbolo de iglesia. Entonces, fijaos que las tres palabras son sinónimos, ¿no? Unas de otras, porque en realidad es lo que siempre hablamos, que del griego al castellano, pues traducir la palabra griega implica una dificultad porque hay que escoger una palabra. No puedes interpretar y poner 4 o 5 palabras. Entonces, las diferentes versiones a veces escogen una palabra o escogen otra. Tanto una como otra, convertirse, arrepentirse y volverse, tienen en común una actitud. Arrepentirse, si yo voy caminando en esa dirección y me arrepiento, no voy a seguir caminando en la misma dirección. Si no, no me habré arrepentido. Digo, me arrepiento, pero sigo para allá, entonces alguien me dirá, bueno, dices que te arrepientes, pero sigues caminando en la misma dirección, por lo tanto no te arrepentiste, que es el sentido de volverse. Si te arrepientes, tienes que cambiar, no puedes seguir en la misma actitud. Si estamos hablando de haber dejado que el amor se enfríe,
y por lo tanto hemos dejado de hacer las primeras obras, entonces arrepentirse ahí es volverse, es convertir. Convertir es cambiar. Cambiar, esa palabra la usamos para cuando una persona conoce a Cristo y decimos se convirtió. ¿Qué quiere decir? Que cambió su forma de vivir. Hubo un cambio drástico, radical. A partir de ese momento ya las cosas son distintas, son de otra manera, ¿no? En cuanto al otro, pues lo estaba comentando ya un poquito, ¿no? Cuando dice quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dice que las 7 iglesias son los 7 candeleros que están en medio. Cristo está en medio de ellos. Cuando sigamos estudiando algunas iglesias, la siguiente es Esmirna. Es una iglesia perseguida. Y junto con Filadelfia, Esmirna y Filadelfia son iglesias a las que el Señor no dice nada negativo de ellas. Pero en cambio tenemos otras iglesias por ahí, algunas realmente como Tiatira o Sardis, son iglesias, ya lo vamos a ver. Iglesias que tienen nombre de iglesia, pero no debían tener ese nombre, no son iglesia. Ahora, en medio de esa iglesia hay todavía unos pocos fieles. El remanente de Dios siempre está ahí. Pero la iglesia como tal, como Sardis, una iglesia que está ahí en mentiras, en falsedades, en satanismo, en cosas ocultas. Pero tiene nombre de iglesia. ¿Y cómo llegaron ahí? ¿No se arrepintieron? O sea, no se volvieron, no cambiaron. Cuando empezaron el declive, no tuvieron la actitud de cambiar, de escuchar la voz de Cristo. Arrepiéntete, recuerda de dónde has caído, porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. No tomaron esa actitud y perdieron su identidad. Tienen nombre de iglesia, pero no son iglesia. La iglesia de Laodicea, que es la última, también está ahí, en la misma posición que estas. Una iglesia que tiene su nombre, como le dice a una de ellas, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Claro, si te llamas iglesia, ese es el nombre de que tienes a Cristo, pero es el nombre. En realidad estás muerta, no tienes. Entonces esa es la idea, ¿no? Si no cambias, estás en peligro. ¿Por qué? Porque vas cuesta abajo. Y al final está el precipicio. Entonces, la actitud del creyente siempre tiene que ser la de escuchar al Espíritu Santo cuando nos habla, nos llama la atención, es todo por amor y nos dice, cambia la actitud que tienes, porque si no, lo vas a lamentar. Es lo que hacemos los padres, ¿no? Cuando un padre ve a un hijo que tomó un camino torcido, el padre le advierte, oye, si sigues con esas amistades, si sigues yendo a esos lugares, si sigues tomando esas sustancias, lo vas a lamentar. Cambia de actitud, arrepiéntete, da vuelta, conviértete en otra cosa, porque si no, eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, recuerda, representa a la iglesia, solo que en diferentes circunstancias. Hemos dicho que Éfeso probablemente es la iglesia del primer tiempo, pero no quiere decir que las virtudes de esta iglesia y los defectos de esa iglesia eran exclusivos de ese tiempo. No, las mismas características de cada una de estas iglesias las puedes ver en iglesias locales en cualquier tiempo, en cualquier momento. Hoy en día vas a ver iglesias como Éfeso, vas a ver iglesias como Laodicea, vas a ver iglesias... Entonces, este mensaje es para la iglesia, es para nosotros. Y tenemos que vernos reflejados en cada una de estas cosas, ¿no? Yo conozco iglesias que empezaron bien, pero terminaron muy mal. Y perdieron esa identidad. Y no es que toda la iglesia ya siempre Dios tiene su remanente. Lo que pasa es que es triste que una iglesia a lo mejor muy numerosa y solamente haya unos pocos, como vamos a ver ahí en Sardis, por ejemplo, o en alguna de estas iglesias, ¿no? ¿Me expliqué más o menos? Bien, entonces para avanzar y terminar con esta iglesia y pasar a ver a Esmirna, ¿sí? Sí. Cuando hablas sobre el concepto hablabas antes, ¿no? Que cuando estamos en esa relación de amor con el Señor, todas las áreas de nuestra vida son bendecidas, ¿no? Me gustaría, si pudieras matizar un poquito eso de las áreas de nuestra vida
son bendecidas y cómo. Porque yo sé que tú no estás a favor de la prosperidad porque ya he estado. Pero teniendo en cuenta que a través de las dificultades de la vida aprendemos a veces más, ¿no? que en la tranquilidad de las circunstancias. Teniendo en cuenta que hay hermanos que están siendo fieles al Señor y por eso mueren en persecución hoy en día. No sé, pensando en hermanas que son fieles al Señor y tienen su matrimonio no es bendecido porque tienen un problema, o sea, me gustaría matizaras un poquito eso, ¿no? para poder entenderlo bien. Sí. Quizás alguien no escuchó bien por el fondo. O sea, lo que Raquel está comentando es que yo dije, ¿no?, que si estamos en ese amor en Cristo, pues somos bendecidos, las cosas nos van bien, nos bendicen, nuestra vida es una vida abundante, pero ella matiza, ¿no?, pero hay creyentes que pueden estar en un amor así intenso en el Señor, pero tienen dificultades, están perseguidos, pueden tener un problema familiar en su matrimonio, pueden tener... Entonces, ¿cómo lo entendemos? Bueno, cuando yo digo que estar en el amor de Cristo es que ahí somos bendecidos, no me refiero a que ya no tengamos problemas. No estoy diciendo de que no vayamos a estar en dificultades, no. A lo mejor todo lo contrario, tendremos más problemas que antes. Pero esos problemas ya no son un problema para nosotros. Evidentemente nos duelen. Si tú estás en un país que hay persecución, y me consta que hay muchos hermanos nuestros hoy en día que viven en el primer amor en Cristo y están sufriendo en su carne, en su familia, están sufriendo la tortura, la persecución, la muerte en algunos casos, ¿no?, la cárcel. Entonces, no son masoquistas, no es que me están golpeando, están haciendo daño a mi familia y eso me causa placer. No. Pero cuando la paz de Dios gobierna en tu vida, en tu corazón, cuando tú estás viviendo en ese primer amor, en esa intensidad, todo tiene un sentido. Lo peor es sufrir sin saber por qué y por qué me tiene que pasar esto a mí. Pero cuando entendemos que la tribulación viene, primero porque Dios lo está permitiendo y segundo porque a Cristo lo persiguieron antes que a nosotros, pues entonces la paz de Dios va a llenar tu corazón y tú te vas a sentir completo. Antes estábamos orando, y así lo comparto desde aquí, también podéis orar por Juan. Me estaba enseñando un mensaje de WhatsApp que le escribió su cuñado y le estaba hablando bien feo. Le estaba diciendo: tú que escribes siempre en Facebook, que hablas de Dios, eres un falso, eres un hipócrita, eres un no sé qué, tú no eres un verdadero no sé qué. Y le está diciendo un montón de cosas feas, porque Juan predica a Cristo en Facebook. Entonces, pues claro, a Juan eso le duele, le sabe mal. ¿A quién no le sabe mal eso? ¿A alguien no le duele que alguien, a lo mejor incluso cercano a ti, te hable feo y te diga cosas que son mentiras? Aún eso hace más daño, ¿no?, cuando te acusan de cosas que son falsas. Pero eso te duele. Pero tú descansas en Dios. Tú dices: Señor... Pablo decía que para él era una honra, un privilegio ser perseguido por causa de Cristo. Decía: cuando yo soy perseguido, miro y veo que a Cristo lo persiguieron y que a mí me persigan por su nombre, por causa de él, me siento honrado por eso. Pero ¿cómo puede decir eso un hombre? Porque está en ese amor, en esa pasión. Antes yo hablaba para que nos hagamos una idea, ¿no? Estaba hablando de la pareja, de tu esposa o de tu esposo y de cuando estabas tan enamorado de ella, ¿no? ¿Recuerdas si alguna vez te viste en alguna de estas causas? Si no, pues te lo puedes imaginar. Que tuviste que defender a tu esposo o a tu esposa ante otras personas, o trataban de ridiculizarla o atacarte por ella y tal, y tú te sentías lleno de poderla defender delante de cualquiera y sobre cualquiera, y hago lo que haga falta, ¿verdad? Porque hay pasión en eso. Y tienes una motivación tan fuerte que te lleva a tener esa actitud. Entonces, por un lado, el mismo Jesús es nuestro modelo de lo que estamos hablando. Jesús lloró en alguna ocasión como hombre, lloraba por ver a su pueblo perdido, desamparado como oveja sin pastor. Él lloraba por la gente.
los veía llenos de sus problemas, de sus cosas, y rechazando el amor de Dios, y eso a Jesús le pesaba. Pero no podemos decir que él no sintiese paz, que sintiese desesperación, que estuviese depresivo. Él batallaba con la carne porque vino en carne, era hombre, pero sobre todo en su vida rebosaba la plenitud del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. El amor, la paz, le llevaba más allá de los problemas de esta vida. Entonces, ahí está el equilibrio, ¿no? Habrá momentos difíciles en nuestra vida y no nos vamos a gozar, a sonreír ante los problemas, pero sí que vamos a sentir esa paz de Dios, y entonces el gozo se cumple en nosotros. Es el gozo que dice la Escritura que es cumplido, aún en medio de las tribulaciones, porque la fuerza del Señor es la que nos sostiene. A veces es más fácil que decirlo, pero es difícil cuando precisamente no tenemos esa plenitud en Dios, la plenitud en el amor, en el gozo del Señor. Entonces tenemos que buscar eso y nuestra vida será bendecida. Y la bendición no es que si tengo mucho dinero entonces soy bendecido, y si no, no. Pablo decía que él estaba bendecido en todo tiempo, en todo momento, en la riqueza y en la pobreza. Cuando tenía mucho se sentía gozoso, y cuando tenía muy poco se sentía gozoso. Entonces la plenitud en Cristo no está relacionada con los bienes materiales, no es que ya no tengo problemas, no es que todo me va bien positivamente. Todo te va bien si estás en Cristo. A los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, te rompiste una pierna, es para tu bien. Te despidieron del trabajo, es para tu bien. Claro, a veces no lo vemos en el momento. ¿Cómo que para mi bien? Bueno, de todo el Señor nos va a bendecir, porque todo en nosotros tiene un propósito. Bueno, es un tema muy extenso y podríamos estar hablando mucho tiempo, pero sirve así una pincelada para poder pasar ya al siguiente tema, ¿no? Al versículo 6, que dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vuelve a retomar lo que había dicho anteriormente, que es una iglesia que prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que reconoce a los mentirosos. Es una iglesia con una capacidad de sufrimiento, de paciencia, que trabaja arduamente por amor del nombre de Cristo y no desmaya. Y ahora vuelve a retomar esa idea. Después de decir, mira, lo negativo es que te has enfriado de ese primer amor, tienes que arrepentirte y volver a ese nivel. Ahora vuelve. Pero tienes esto, hay algo otra vez positivo, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos. Os he decepcionado. Nadie lo sabe, pero tenemos algunas ideas. De hecho, hay diferentes teorías. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Algunas de las teorías que hay por ahí, pues bueno, no tienen mucho fundamento, simplemente imaginarse, ¿no? Quizás estaba refiriendo a alguien de allí del Antiguo Testamento. Hay unos que dicen, se estaba refiriendo a cuando el pueblo de Dios se rebeló contra Dios y había uno que seguramente se llamaba Nicolás y ese fue el cabecilla, el que encabezó aquella rebelión y tal. Bueno, eso es mucho imaginar, porque es que no lo sabemos. O sea, puestos a imaginar que había un Nicolás allí en el Antiguo Testamento, y los seguidores de ese pues ya se les conocía como nicolaitas. No nos tenemos que inventar. Allí donde la Biblia calla, tenemos que callar nosotros también. Entonces no tenemos que imaginarnos nada. Si hay algo que la Biblia no nos explica más, pues ahí lo dejamos entre paréntesis y ya está. Ahora bien, nicolaita, ahí en la palabra griega, tiene un significado. Al hablar de nicolaita, habla de triunfador. Sería una traducción, una enseñanza. Un triunfador del mundo, alguien que triunfa en el mundo, que es reconocido por sus logros humanos, materiales, mundanos. Y tiene una relación también con los eclesiásticos, con la religión. O sea, diríamos que un nicolaita es un triunfador religioso. Y todo esto tiene sentido porque al final
la Biblia la tenemos que interpretar dentro de su propio contexto, y el mismo pasaje, si nos está hablando lo que hemos leído ya antes, yo os he dicho, retoma otra vez lo que dijo antes, ¿no? Antes dijo, no soportas a los malos. Y aquí se está refiriendo a los malos, ¿a quiénes? Porque al final la Biblia dice que todos somos malos, no hay bueno ni aun uno, decíamos el otro día. Bueno, se sigue explicando. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Aquí se refiere a los malos, a los falsos religiosos. Aquellos que pretenden tener una apariencia de piedad, pero niegan la piedad con sus obras. Los lobos disfrazados de oveja. Falsos apóstoles, dice ahí. Dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, el contexto nos está hablando de eso. Por lo tanto, los nicolaitas se está refiriendo a lo mismo. Está hablando de las obras de los nicolaitas, y esas obras las aborrece Dios. Así que esto, si lo ligamos al contexto de lo que estamos hablando y por el significado que podría tener la palabra nicolaita, estaríamos hablando de eso, de los triunfadores religiosos, aquellos que tienen un control o un dominio sobre el pueblo. Así como los fariseos, a los que Jesús una y otra vez se enfrentó y llamó hipócritas, porque tenían una apariencia, pretendían tener una autoridad, le decían al pueblo lo que tenían que hacer y ellos no lo hacían, no vivían realmente en integridad. Era fachada. La apariencia estaba muy bien, pero por dentro estaba todo podrido, todo lleno de pecado, de problema. Entonces, bueno, después en Pérgamo se vuelve a hablar de los nicolaitas. Así que quizás tengamos que referirnos otra vez a ello. Ya lo volveremos a mencionar, pero la idea va por ahí. Un nicolaita, en el contexto, pues está hablando de falsos religiosos, de gente que pretende, pero no es, y arrastra a otros en esos errores, en esas falsedades. Bien, ¿qué haces con tu vida como cristiano? Ahora dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A cada una de las iglesias le va a repetir la misma frase. El que tiene oído, oiga. Si yo te pregunto, ¿tienes oído? Aquí no hay nadie sordo que no me está escuchando en este momento. Todos me estáis oyendo. Algunos a lo mejor con más dificultad que otros, porque ya la sordera está por ahí un poco... Pero todos me escucháis, todos me oís. Y además uso micrófono, pues nos oímos bien. Al que tiene oído, oiga. Pero aquí se está refiriendo a otro tipo de oído. El oído natural es este. Y claro, nos sirve para escuchar. Dios nos está hablando en su palabra, yo estoy exponiendo esa palabra, y tú estás escuchando con tu oído natural lo que aquí se está diciendo. Pero puedes quedarte ahí. Lo escuchas con tu oído natural, pero no lo escuchas con tu oído espiritual. Y entonces no entiendes bien lo que se está diciendo. Estás escuchando del primer amor en Cristo, de arrepentirse, de un montón de conceptos espirituales, de doctrina bíblica, cristiana, de lo que Dios espera de nosotros. Pero has escuchado esa expresión más de una vez, ¿no? Dice, por un oído le entra y por el otro le sale. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tiene el oído perforado? ¿Tiene ahí...? No se conecta este oído con este. No hay una cavidad por dentro que te atraviesa. Es una expresión que se refiere que no le prestas mayor atención, que lo escuché, ya está, da igual. No va a cambiar nada en tu vida, no vas a tomar ninguna medida, no va a suceder nada, es como si no lo hubieses escuchado. ¿Lo oíste? Cuando uno oye con el oído natural, pero no con el oído espiritual, entonces no va a entender. Su vida no va a cambiar. Hay muchos cristianos que oyen, pero no entienden. Por eso el Señor a la iglesia le dice así, el que tiene oído, oiga, porque fíjate lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Las palabras del Espíritu, lo que el Espíritu nos está diciendo.
Y como el espíritu es espíritu, se tiene que escuchar espiritualmente. Dice allí, el apóstol Pablo escribía que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en otro lugar también decía que el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que nos enseña cómo tenemos que pedir, cómo tenemos que orar el espíritu. Pero todas esas cosas que el espíritu nos dice, muchos no lo perciben, no lo escuchan, no lo oyen. Están escuchando con el oído natural, pero no están entendiendo espiritualmente, no oyen. Su oído espiritual está atrofiado, está inservible, no funciona bien, no oye. Y no hay aparatitos así que te lo conectes y ya oyes espiritualmente. Para eso tienes que estar en una armonía con el Señor, tienes que recibir su palabra con fe, tienes que estar dispuesto a escuchar. Si no estás dispuesto, no puedes escuchar, no vas a recibir el mensaje. Tiene que haber una disposición. El domingo pasado estuvimos en Cunit, estuve predicando allí en la iglesia, después comimos los hermanos juntos y después por la tarde estuvimos con ellos que hicieron bautismos allí en la playa de Cunit. Y en la hora de la comida pues estábamos ahí sentados, algunos hermanos, y estábamos conversando, ¿no? Algunos pues tienen muchas preguntas y aprovechan pues que está aquí el profe del seminario, pues le vamos a preguntar cosas. Ellos me conocen así de hace años. Y entonces pues surgió un poco de la polémica en cuanto a que un hermano decía, es que el hombre natural, si Dios no lo ilumina, no va a comprender, no va a entender. Entonces Dios necesita iluminar a una persona para que entienda. Porque ¿cómo puede ser que una persona oiga de Jesús, oiga del amor de Dios, oiga del pecado, vea a su alrededor lo que pasa y después de tener toda esa información rechace a Cristo? ¿Cómo puede ser que alguien escoja el infierno, la condenación eterna? No, eso es que no tienen luz. Dios necesita darle luz para que entiendan, decía este hermano, ¿no? Entonces yo trataba de explicarle que el problema es una cuestión de actitud. Es algo que tiene que ver con la voluntad de la persona. En ningún caso yo puedo pretender que alguien, quizás alguno de los que están aquí, pero si no, alguien que está ahí en el mundo, que de pronto entiendan los misterios del Espíritu. Yo no voy a pretender que una persona que nunca tuvo relación con Dios, que no recibió al Espíritu Santo en su vida, no puedo pretender que comprenda lo que es ser justificado, lo que es estar condenado y poder llegar a ser salvo, nacer de nuevo. No pretendo que entienda todo eso, que necesita arrepentirse. Para entender todo eso necesita recibir la luz de Dios. Eso es cierto. Pero entonces, ¿cómo llegará a recibir la luz de Dios? ¿Es Dios el que decide, a este le doy la luz y a este no? ¿A este le quito la venda de los ojos para que entienda, pero a este no se la quito? No, nos tenemos que ceñir a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, si fuese una cuestión de voluntad de parte de Dios, Dios iluminaría a todos por igual y todos se salvarían. Pero la Biblia nos enseña que el primer paso no es ese, el primer paso lo tiene que dar el hombre, y es una cuestión de voluntad. Por eso la Biblia dice, el que quiera. Cristo lo dijo, el que quiera, venga a mí y beba. El que quiera, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera es una cuestión de voluntad. O sea, tú tienes que querer. Tú tienes que dar el primer paso y decirle, Señor, quiero conocerte. Señor, perdona mis pecados. Señor, yo no sé, me gustaría escuchar uno por uno vuestros testimonios de cuando conocisteis a Cristo. No todos son iguales. Son testimonios distintos. Pero casi todos coincidiremos en que, por lo menos la gran mayoría, cuando tú diste un paso de creer en Jesús, no sabías, en muchos casos no sabías ni lo que estabas haciendo. No conocías la doctrina, no sabías
no te planteaste en ese momento el porqué realmente del pecado y por qué tiene que ser de esta forma y por qué a través de la sangre de Jesús, o qué es la justificación, qué es la redención, qué es la santificación. No te planteaste eso, ni idea. Yo me acuerdo cuando conocí a Jesús, o por lo menos di ese paso de fe a decir yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, que yo no sabía lo que estaba haciendo en realidad, porque yo no conocía los principios bíblicos, yo no sabía realmente, pero yo hice algo, di un paso. Dios te hizo libre, a todos los hombres los hizo libres. Por eso el hombre tiene que partir de ese momento en el que el hombre dice, Señor, quiero. El regalo de Dios es por gracia, es un regalo, está ofrecido a cada uno, está presentado a cada persona. Y la persona es la que da el paso, toma la iniciativa de decir, quiero el regalo. Uno lo hará de una forma, otro de otra, según el entendimiento de cada uno. Pero recuerda que Dios escondió estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las reveló a los niños. Es algo sincero, auténtico, pero sencillo. No es complejo, si no, sería muy difícil salvarse y estaría solamente al alcance de unos pocos. Y Dios lo dejó para que cualquiera pueda decir, Señor, no entiendo, pero quiero lo que tú me ofreces. Y a partir de ese momento la Escritura dice que cuando tú crees en el Evangelio de verdad, lo dice en Efesios, entonces recibes el Espíritu Santo y viene la luz sobre tu vida y tu venda cae. Y ahora empiezas a entender. Y ahora empiezas a ver. Y ahora llegas a ese punto, como estábamos hablando el otro día ahí con este hermano, en decir, ¿cómo puede ser que alguien rechace el amor de Dios? Claro, para mí eso es un absurdo, porque yo ahora veo. Pero ahí en la calle, ahí en el mundo, hay un montón de personas que no ven, están ciegas. Y no valoran, no reconocen, no aceptan que el tesoro está en los cielos, que lo que puede cambiar sus vidas es Dios, y no entienden eso. ¿Pero por qué? Porque no dieron el primer paso de decir, Señor, quiero. Es una cuestión de voluntad, el que quiera. Entonces, bueno, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú decides. Si quieres entender lo que el Señor está diciendo, tienes que agudizar tu oído espiritual. Tienes que escuchar. Porque el oído natural va a oír cosas que no va a entender o van a ser ilógicas. Pero el espiritual las va a entender. Y el espiritual está en armonía, en comunión con el Espíritu Santo. Por eso, espiritualmente vamos a entender. Cristo dijo, recibiréis al Espíritu Santo, al Consolador. He rogado al Padre, Él os va a dar al Espíritu Santo. Y dijo, Él os enseñará todas las cosas. Él os guiará a toda la verdad. El Consolador, el Espíritu de verdad. Entonces el Espíritu Santo entra en comunión con tu espíritu. Y tu oído espiritual, ahora escucha. Pero aún siendo cristianos y aún teniendo el Espíritu, podemos tener atrofiado ese sentido espiritual. Podemos no oír. Por eso hay una enseñanza de no apagar al Espíritu, de no contristar al Espíritu y por el contrario ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, y termina diciendo al que venciere, que es otra de las expresiones que se repite en cada iglesia, al que venciere, porque a continuación viene una promesa. En este caso la promesa es, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vencer, aquí en este caso, sería retener el primer amor, o volver al primer amor, porque recuerda, todo esto está en contexto. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, vencer, estamos en una lucha, siempre, espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es una lucha espiritual, una lucha por ver dónde está realmente tus prioridades, tu espíritu. A veces hemos enseñado que es una lucha por la mente, por lo que pensamos. En Romanos dice, no os conforméis a este mundo,
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero hay una batalla diaria y constante por lo que piensas, por lo que entra dentro de ti. La carne y el espíritu. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Ahí en Romanos dice que se oponen entre sí la carne y el espíritu, los deseos de la carne, los deseos del espíritu, para que no hagamos lo que queremos. Ahora somos espirituales, por lo tanto el espíritu no se conforma con que de pronto tu carne diga, pues ahora me apetece hacer esto, ahora no voy a la iglesia, ahora esto. No, el espíritu le dice, no, y dentro de ti hay una lucha, hay una batalla. Pero si alimentamos tanto la carne, al final nuestro espíritu va a ir apagándose, se va a ir desapareciendo y vamos a perder la batalla. Por eso dice, al que venciere. El cristiano está llamado a ser un luchador. Tenemos armadura poderosa en Dios para ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Bien? Leemos en Romanos 12:21 antes de pasar al mensaje de Esmirna. No sé si tienes ese texto ahí en el material, si no te lo puedes anotar si estás tomando notas. Romanos 12:21. Dice allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decía, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nota que está hablando de lucha y está hablando de victoria. Cuando dice vence, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, bueno, habla de ser vencido o de vencer. Se habla de victoria o de derrota. Y si eres cristiano, no estamos hablando de la derrota que te puedes perder para irte al infierno. No, la victoria Cristo la ganó para nosotros. O sea, Él ganó ya la victoria para ti. Cuando la Biblia dice que venzas con el bien al mal, está diciendo eso, que te agarres a lo que ya Cristo te otorgó, algo que por derecho te pertenece. Tú en ti mismo, por ti mismo, no podrías vencer el mal. Yo quién soy para vencer al diablo. Yo no soy nada. Pero Él, Cristo, me dio el derecho. Él me dio la victoria. Él me ha otorgado el privilegio de que yo pueda decir, soy más que vencedor. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Si yo me agarro al Señor, si yo me sostengo sobre la roca que es Cristo, yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la victoria es tuya. No te conformes con menos, porque el Señor la ganó para ti. No seas vencido de lo malo. Yo sé que a veces hay creyentes, o nos puede pasar, de que sucumbes muy fácilmente a la tentación, a lo malo. Y a veces hemos aceptado ya que somos débiles y permitimos que en nuestra vida haya pecados y haya cosas que nos están quitando ese gozo, esa paz, ese amor que antes estábamos hablando. No te conformes, porque ese es un engaño del diablo. Eso es una trampa que se mete en tu cabeza y dices, bueno, es que yo no puedo superar esto, yo no puedo vencer esto. Es que vas a encontrarte fracasando siempre si tú por ti mismo te quieres enfrentar a esas causas. Es que yo intento resistir para no caer en esto, pero fallo, caigo, sucumbo ante la tentación, porque estás luchando en tu carne. Y siempre que luches en tu carne, vas a fracasar. Las armas que tienes para vencer no son carnales, son espirituales. Si tú quieres vencer, tienes que echar mano de las armas que Él ha puesto a tu disposición. Una muy poderosísima es la palabra, la espada del Espíritu. Cuando tú te llenas de esto, cuando tú devoras esto, te llenas, como ahora estamos haciéndolo, alimentándonos de la palabra, de pronto recibes un poder para enfrentarte a todas esas causas terrenales y vencer, salir victorioso. Ya no estás luchando contra, no tengo que hacer esto, no tengo que hacerlo, pero lo hago. Ese es Romanos capítulo 7. Pablo, un hombre religioso, tratando de agradar a Dios, pero fracasando. Pero Romanos 8 dice que la victoria viene
por dejar de andar en la carne y empezar a andar en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ahora, tú tienes armas poderosas de parte de Dios para que ya no seas derrotado. Al que venciere, se va a repetir a cada una de las iglesias. Tú puedes ser un vencedor o puedes sentirte derrotado una y otra vez. Pero si estás derrotado, levántate, mira al Señor y echa mano de los recursos, de las armas, de lo que Dios puso a tu disposición. Todo eso funciona dentro de la iglesia. Es una exclusiva. El Señor nos dejó así juntos para que no estemos solos como individuos, porque entonces estamos perdidos, somos derrotados. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Y todo está dispuesto de la forma en que tú dentro de ese cuerpo vivas una plenitud de vida. Seas vencedor, seas victorioso. La palabra de Dios dice que cuando tú estás ahí mal, tus hermanos oran por ti, orad los unos por los otros, dice la palabra. Nos necesitamos. Cuando tú estás en tribulación, siempre vas a tener el consejo, el apoyo, un brazo que te caiga por encima y te diga, no estás solo, estamos contigo. Esa es la iglesia de Jesús. Y ahí se mueven los ministerios, la predicación de la palabra, la enseñanza, la oración. Amén. Amén. Tenemos un rato para empezar a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. Es el versículo 8, estamos en el capítulo 2, al versículo 11. Son 4 versículos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, recuerda que la iglesia es como un todo. El mensaje de Esmirna es para nosotros, es para cualquier momento de la historia de la iglesia, solo que a veces en la historia la iglesia sufrió una situación específica. En este caso está hablando, si te diste cuenta, de una iglesia perseguida. Así, si Éfeso era la primera iglesia que empieza con ese gran amor, con ese primer amor, y poco después, al poco ya pierde fuelle y ya se está enfriando y está perdiendo su primer amor, y el Señor sale rápido al encuentro para llamarle la atención y decirle: oye, estate atento, mira que estás dejando de hacer las primeras obras. Inmediatamente después de ese periodo de tiempo, la iglesia, ya la vemos en los Hechos de los Apóstoles y por la historia sabemos que a continuación la persecución se intensificó. ¿Y de qué manera? Fueron tiempos terribles para la iglesia. Los cristianos fueron masacrados. Murieron por decenas de miles, por centenas de miles. Allí donde había creyentes eran asesinados, eran torturados, eran perseguidos. Hemos escuchado las historias de cómo un montón de hermanos nuestros morían en los circos romanos. Cuando estuvimos hace unos años en Roma y visitamos el Coliseum, cierras tus ojos y como si te trasladases casi 2000 años atrás y ves allí todo ese espacio, todas las gradas. Allí estaba toda la gente, habían venido a ver espectáculo. Y en el circo, en el suelo, allí está todo hueco por dentro. Ahora se ven todas esas galerías porque la superficie principal desapareció con los años. Pero todo estaba diseñado para crear espectáculo, pero era un espectáculo sangriento. Era algo realmente muy fuerte, y uno puede pensar, ¿y la gente iba a ver eso? ¿A divertirse? ¿Y de qué te extrañas? ¿Ha cambiado algo hoy? ¿Cuáles son las pelis, las series, los programas que más les gusta a la gente?
Cuanto más sangre, más violencia y más sexo y más cosas malas, mejor. Eso es lo que triunfa hoy. Estábamos ahí el otro día en el cumpleaños de una jovencita y su familia pues le regaló cosas. Unas cosas que le regalaron eran unos muñequitos que son personajes de esta serie de The Walking Dead, que es de zombies y cosas de esas. ¿Alguno la sigue? No levanten la mano, que si no. Una serie de zombies. Hay que matar zombies y le pregunté, ¿y este? No, este es el malo. Es más malo que los zombies. Y ahí le están honrando. Resulta que el malo malísimo dice, este es malísimo, es más malo que... Y ahí están, compran su figura y se la ponen en la estantería. ¿Cómo se llama eso? Eso no es idolatría, eso es peor que la idolatría. Estás idolatrando al mismo diablo porque estás exaltando la maldad, la violencia. Estás reconociendo ahí. Y por si fuera poco, después van y le regalan una camiseta en la que abajo figuraba el nombre Lucifer con una calavera y todo. Padres que no son conscientes que están maldiciendo a sus hijos. Les maldicen y no lo saben, o no lo quieren saber. Ahí, eso es lo que hay en este mundo. Entonces, bueno, pues en los tiempos de la primera iglesia, pues como no tenían televisión y no existían esas series, pues se iban a ver al circo cómo asesinaban gente, y cuanto más tortura y más sangre y más violencia, mejor. La gente disfrutaba viendo eso. Pero allí en la arena estaban hermanos nuestros en la fe, gente que nunca había hecho daño a nadie, había niños, había mujeres, gente inocente, que solo por decir soy cristiano iban a ser asesinados, los descuartizaban, les echaban fieras para que los devoraran vivos, algunos eran crucificados, otros, bueno, cada uno morían de las formas más siniestras que uno se puede imaginar. La mente retorcida del hombre trataba de imaginar a ver cómo podemos causar dolor y sufrimiento a estas personas. Pero hay tantos testimonios de que muchos de ellos murieron hasta el final con esa fortaleza en el Señor. Uno de los emperadores romanos, Nerón, que fue uno de los principales perseguidores en ese tiempo, no estaba, parece, según la historia, no estaba muy bien de la cabeza, estaba un poco así para allá, ¿no? Pero dice que perdía los nervios, dice que se desquiciaba oyendo a los cristianos morir cantando, alabando a Dios. Y dicen las crónicas que Nerón se volvía loco, decía, ¿cómo puede ser que aún les estamos causando el mayor daño, el sufrimiento y siguen cantando? Y dice que no sabía cómo tapar sus oídos para no oír el canto de los cristianos. Yo sé que más de uno está pensando ahora, uy, yo no sé si sería capaz. ¿Te imaginas que de pronto te echan a la arena, estás allí, toda la gente está rugiendo, están aclamando, están deseando ver tu sangre? Y de pronto se abre una de las compuertas en el suelo del circo y aparecen 6, 8, 10 leones hambrientos. Y los ves que vienen para ti con esas garras y vienen y te dan el primer zarpazo y te arrancan un brazo y vienen y te empiezan a morder y a devorar y tú vivo todavía. Yo no sería capaz. Bueno, yo te digo que sí, porque el Señor estaba con ellos. No eran sus fuerzas. No hay ningún hombre que aguante eso cantando. Pero la palabra de Dios te asegura, y Dios no miente, que Él nunca desamparará a uno de los suyos. Él está con ellos. Si tú un día tienes que enfrentar una decisión así, un momento difícil en tu fe, créeme, o mejor dicho, cree la palabra. El Señor estará contigo. No te desamparará el que te guarda. Él es tu fortaleza, tu torre fuerte, tu escudo. Él te cubre con sus águilas. Cristo es el que te va a dar la fuerza. No tengas temor. Ser mártir
no es de la carne, es un don. Y Dios le da el don a aquel que necesita tenerlo, porque tenga que atravesar esa circunstancia del martirio. Hoy hay hermanos nuestros que están siendo mártires por Jesús. Las estadísticas de los que están sufriendo por Jesús en el mundo son estremecedoras, porque estamos hablando de miles. No es un caso aislado en un país aislado. No, son muchos países en los que se están torturando y asesinando a creyentes hoy por causa de Jesús. Pero no están solos. Y ¿sabes? En esos lugares es donde más está creciendo el Evangelio. Porque hay una evidencia. Cuando todo es tan fácil como aquí, en este país y en otros, a veces nos mezclamos tanto y nos distinguimos tanto con los demás que... Pero cuando ahí estaba toda esa gente viendo morir a los creyentes, en cada creyente se veía algo único. Eso despertaba interrogantes en muchas cabezas. ¿Cómo puede ser que este muera así? ¿Cómo es que sea capaz de morir así por causa de eso que él dice que cree? Cuando tú ves una fe tan fuerte en otro, esa fe te despierta algo en ti. Dices, oye, eso tiene que ser verdad. Porque si no uno o dos que están locos, no, es que estamos hablando de miles que están dispuestos a morir por una causa. ¿Y de qué manera? Esa causa tiene que ser importante. Tiene que ser muy grande, ¿no? Para que tantos estén dispuestos a renunciar a todo y a no renunciar a pesar de que les torturen y les asesinen y digan. Y entonces la gente creía. Y los que creían eran verdaderos. Cuando todo va bien, muchos dicen que creen, pero no creyeron en realidad. Se hicieron miembros de una religión. Así como uno se hace miembro de los testigos de Jehová y otro dice, pues yo me he hecho budista, y el otro abrazó el Islam, y el otro hizo no sé qué, pues muchos se hacen evangélicos, sobre todo en iglesias y lugares que hay ambiente, que hay vida, que hay actividades, que hay diversión y entretenimiento. Es guay pertenecer a esa iglesia, pues. Pero se hacen miembros de una religión, no se hacen verdaderos creyentes en Cristo. Bueno, esta es una iglesia que está ahí sufriendo la persecución. Y a veces a la iglesia le va bien, pero a veces a la iglesia le va mal y es perseguida, y este es el caso de Esmirna. Aflicción, tribulación, persecución, pobreza, dice ahí los versículos que hemos leído. Entonces, bueno, tienen que ser fieles, y dice ahí hasta la muerte, o sea que era una iglesia realmente perseguida. Y esta iglesia es una iglesia que tiene esa vela erguida en el candelero. Cristo se identifica en primer lugar, como en cada una de las iglesias, y aquí dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Normalmente cuando se identifica a Cristo en cada una de esas iglesias, tiene que ver esas partes de su persona, esas características, tienen que ver con lo que dice a continuación a la iglesia. En este caso, como es una iglesia perseguida, es una iglesia que necesita escuchar, como quizás otras cosas, pero con más fuerza, saber que Cristo no es uno más, sino que es el eterno, el primero y el postrero, pero el que estuvo muerto y vivió. Cristo venció la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Está hablando de una iglesia que va a sufrir hasta la muerte, pero Cristo le dice, yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo, vencí la muerte. Hay eso. Al hermano que tiene que atravesar esa circunstancia, eso le va a dar plenitud, le va a dar seguridad, le va a dar confianza. Estoy terminando, 2 minutos y termino. No me voy a alargar más porque se está haciendo ya la hora tarde. Cuando dice escribe al ángel, se sabe por documentos históricos que el pastor de la iglesia de Esmirna, porque recuerda que estas 7 iglesias tenían un lugar geográfico cuando se escribió el Apocalipsis, y la iglesia de Esmirna se sabe que el pastor se llamaba Policarpo. Precisamente de Policarpo pasó a la historia por ser un mártir de Cristo, por dar su vida por Jesús. Él fue martirizado en el año 168. Entonces se iba a cumplir lo que Juan escribió. Recuerda que Juan escribe en el año 90 y poco.
Y Policarpo, como pastor de la iglesia de Esmirna, como uno de los pastores de esa iglesia de los primeros tiempos, después de los primeros días de los Hechos, que la iglesia es bien perseguida, pues el pastor de la iglesia de Esmirna iba a ser martirizado, igual que otros muchos miembros de esa iglesia, de ese tiempo eclesiástico, donde la iglesia estuviese en Esmirna o estuviese en cualquiera otra de las ciudades de toda el área de la influencia del Imperio Romano, iban a morir, iban a ser perseguidos. Pero es muy interesante pues escuchar algo así de la historia de este hombre, ¿no? De Policarpo, que como pastor de la iglesia precisamente de Esmirna, él iba a dar su vida por causa de Jesús. Se cuenta que él fue consagrado por Juan, precisamente, que su pastorado vino por un acto, por así decirlo, de discipulado de parte del apóstol Juan. Y se sabe que fue quemado en la hoguera. Él fue muerto, quemado vivo, por causa de Cristo. Hay una frase escrita de Policarpo, se atribuye a él, que dijo así, se cita literalmente, él dijo, cuando él estaba ante el tribunal, que le estaba condenando a morir, y le estaban diciendo, renuncia a Jesús, renuncia a tu fe, y te mataremos de una forma en la que sufras menos. Ni siquiera le estaban diciendo, ya no te mataremos, no, morirás rápidamente. Si no renuncias a tu fe y a Cristo, él estaba torturado, le estaban torturando y le decían, renuncia a tu fe. Y ya en la hoguera, cuando empezaban a aprender ahí, renuncia a Cristo. Entonces las crónicas recogieron sus palabras y él dijo, 86 años que sirvo al Señor y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Así dijo Policarpo cuando estaba siendo ejecutado. Esmirna estaba situada a 40 kilómetros al norte de Éfeso y se la llamaba Puerto de Asia. Era un puerto importante en el mar Egeo. Y bueno, lo vamos a dejar ahí porque se nos hizo la hora y si Dios quiere, pues el próximo martes vamos a ver completamente todo lo que nos queda de Esmirna, que es prácticamente toda la enseñanza. Así que hay cosas muy interesantes que dicen estos 4 versículos acerca de estos creyentes, hermanos nuestros, que en un tiempo de la historia les tocó vivir y dar su vida también por causa de Jesús. Vamos a orar y así nos despedimos. Señor, muchas gracias por poder haber tenido este tiempo con nosotros, de podernos haber enseñado, de poder haber vuelto a escuchar nuestras oraciones. Conocemos, Señor, que eres un Dios celoso de los tuyos, que nos amas, que quieres lo mejor para nosotros. Sabemos que tienes cosas preparadas para cada uno y son cosas grandes porque tú eres un Dios grande, nunca haces cosas pequeñas. Lo que pasa es que a veces nuestras expectativas de cosas grandes son más terrenales que espirituales. Por eso te pedimos que nos ayudes a tener realmente el oído espiritual bien dispuesto a escuchar tus palabras, un corazón bien dispuesto a recibir esa enseñanza, esa palabra, lo que tú tengas para nosotros. Señor, úsanos como tú quieras, llévanos donde tú quieras. No sabemos lo que nos depara el futuro, no sabemos el mundo, cómo va a seguir y si van a cambiar cosas o qué va a ocurrir. Ni siquiera sabemos si la tribulación nos visitará mañana, pero sabemos que es posible, que vivimos en un mundo en el que hay peligros constantes, pero sobre todo, Señor, necesitamos estar fuertes en la fe, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, tener los ojos puestos en Jesús. Queremos que el carácter de Cristo sea nuestro carácter, que su mente sea nuestra mente. Señor, ayúdanos como creyentes y también como iglesia a ser la iglesia agradable a tus ojos, la iglesia aceptada por ti, Señor. Queremos ser verdadera luz allí donde tú nos has puesto.
Bendice esta iglesia de Valls, bendice al Centro Edén y esa labor que ellos están desempeñando en personas que estaban en completa oscuridad. Y tú, Señor, las estás guiando a la luz a través de nuestros hermanos. Sigue ayudándoles, dándoles sabiduría y fortaleciéndoles. Y nos sentimos parte de ellos porque somos parte de ese mismo cuerpo que es la iglesia. Por eso, Señor, ayúdanos para proclamar el nombre de Jesús, pero no así con apatía, sino realmente con pasión, con amor. Que el mundo vea que realmente vivimos, sentimos y lo que creemos es lo más grande y lo más importante en nuestras vidas. Bendice a nuestros hijos, bendice a los ancianos de la iglesia, a nuestras familias que no creen en ti. Señor, estamos en tus manos, tú eres nuestra confianza. Y es en el nombre de Jesús que pedimos todas estas cosas. Amén. Que Dios os bendiga.